Hola a todos, bienvenidos a la resolución del trabajo práctico número 9 de quimioterápicos, antineoplásicos e inmunosupresores. ¿Sí? Vamos a empezar basados en la guía de trabajos prácticos. El primer caso clínico habla de un paciente con un diagnóstico de leucemia amiloide crónica que está recibiendo una medicación oral específica del grupo de los inhibidores de la tirosinquinasa. Bien. Vamos primero a aclarar un poco qué es la leucemia amiloide crónica. Es una neoplasia mieloproliferativa crónica en la que predomina la proliferación de la serie mieloide. Se da sobre todo en adultos mayores y está relacionada con un marcador citogenético que es el cromosoma Filadelfia. ¿Qué es lo importante acá? Que este cambio forma un gen anormal llamado el BCR-ABL, ¿sí? Que provoca que estas células leucémicas sigan creciendo, sigan dividiendo y se vayan acumulando en la médula ósea. ¿Por qué es importante aclarar esto? Por el fármaco que vamos a usar. ¿Qué fármaco recibe como inhibidor de tirosina quinasa? Recibe el imatinib, ¿sí? Otros que también hacen parte de este grupo son el nilotinib o el dasatinib. Bien. ¿Cuál es el fundamento de su uso? Porque al inhibir a las proteínas sinasas se controla el crecimiento celular sin que exista destrucción indiscriminada de la célula. El imatinib, por ejemplo, actúa inhibiendo la sinasa ABL, ¿sí? Esta sinasa controla la proliferación y apoptosis celular. Además, el imatinib bloquea la fijación de ATP y la actividad BCR-ABL, que es lo predominante en este tipo de leucemia, y por tanto controla el crecimiento y desarrollo de esta patología. En caso de presentar resistencia, considera otra estrategia. Cuando se presenta resistencia, se puede probar primero en aumentar las dosis de imatinib, pero si es necesario y continúa la resistencia, se puede rotar a otro fármaco que haga parte de este grupo, como inhibidor de la tirosinquinasa, que ya lo habíamos nombrado, el nilotinib o el dasatinib. Todos estos, tengan en cuenta que se dan por vía oral y tienen una muy buena absorción. Bien, pasamos al segundo caso clínico, que es más como una aclaración. Es un paciente con un carcinoma de colon que recibe medicación antiangiogénica y hay que describir el fundamento del uso de la medicación. Nosotros sabemos que las células neoplásicas secretan factores proangiogénicos que inducen a la formación obviamente de nuevos vasos sanguíneos. De esta forma aseguran el flujo de nutrientes a las células tumorales. Estos factores secretados son el factor de crecimiento endotelio vascular, el factor de crecimiento de los fibroblastos, entre otros. En términos sencillos, el antagonismo de estas moléculas proangiogénicas detiene el crecimiento tumoral, ya que inhibo la obtención de nutrientes y por tanto inhibo el crecimiento y la metástasis. Bien, entonces ahora sí vamos a las preguntas del caso clínico. ¿Cuáles serían los efectos adversos que tengan en común? En general, como lo habíamos visto, los citotóxicos comparten efectos como la mucositis, la alopecia, la flebitis, la irritación gastrointestinal, el ser teratógenos, el efecto carcinogénico por mutagénesis, ¿sí? ¿Qué efectos adversos son propios de cada fármaco? Entonces teníamos la ciclofosfamida como alquilante, produce alopecia, la mielotoxicidad, la urotoxicidad, los vómitos, el cisplastino, que hace parte también de los agentes alquilantes como complejos de platino, que puede producir anemia, ototoxicidad, nefrotoxicidad, neuropatía periférica, vómitos. El metrotexate, que actúa como un metabolito, como antifólico. La mielosupresión por anemia megaloblástica, mucositis. La vincristina, como lo habíamos dicho, un antimitótico que puede llevar a la neurotoxicidad, al síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, flebitis, y la doxorubicina, la mielosupresión, cardiotoxicidad, flebitis. Bien, es muy importante tener en cuenta en todo este tema de antineoplásicos qué significa la toxicidad limitante. La toxicidad limitante básicamente son las manifestaciones tóxicas que obligan a suspender o interrumpir el tratamiento, ¿sí? Se van a dar generalmente en tejidos de alta fracción de crecimiento. ¿Cuáles de los efectos adversos antes mencionados son toxicidad limitante de cada uno? Entonces, tenemos de la ciclofosfamida, la cistitis hemorrágica,
el cisplastino la nefrotoxicidad, el metotrexate la mielosupresión, la vincristina la neurotoxicidad y la doxorubicina la mielosupresión y la cardiotoxicidad. De cada uno de ellos un poco vamos a hablar más adelante para que los vayan quedando más claros. Bien, si se dan cuenta en esta pregunta que toxicidad limitante es común para dos o más de los fármacos, principalmente la mielosupresión, ¿sí? ¿Para qué me sirve conocer todo esto en la práctica clínica? Para el manejo que se va a tener con el paciente, lo que yo puedo hacer para tratar de prevenir esas toxicidades limitantes, pero y a la vez el manejo de estos citotóxicos. Por ejemplo, la mielosupresión puede ser paliada con transfusiones o trasplantes de médula ósea o con péptidos que actúen como factores de crecimiento hemopoyético. Como son pacientes que entran en este tratamiento, ahí tienen un mayor riesgo de infección bacteriana o micótica, se le puede agregar antibióticos según se necesite. Una importante terapia antiemética, por ejemplo, los compuestos de platino son altamente emetizantes, ¿sí? El tener cuidado con lo que se llama el síndrome de lisis tumoral, indicando profilaxis con allopurinol y realizando una adecuada hidratación, y obviamente la terapia del dolor, el manejo del dolor en el paciente. Muy bien. Bueno, vamos a pasar al cuarto ejercicio. Acá recordamos un poco de fármaco 1 sobre el índice de seguridad. ¿Por qué lo traemos de vuelta? Porque en los quimioterápicos antineoplásicos ese índice de seguridad es menor a 1. Entonces es entender el por qué y por qué aún así con ese índice de seguridad se siguen usando los antineoplásicos. Entonces, primero vamos a hablar de qué es el índice de seguridad y qué es el índice terapéutico. Si ven acá en este gráfico, tenemos representada la relación dosis-respuesta, la respuesta, dosis-respuesta, y tenemos dos curvas, la curva de efecto y la curva de letalidad, ¿sí? El índice terapéutico va a ser el intervalo que hay entre la dosis letal y la dosis de efecto en el 50% de la población, que sería esto de acá, ¿sí? Y el índice de seguridad sería el intervalo que hay entre la dosis letal del 1% de la población respecto a la dosis efectiva del 99% de la población. ¿Qué quiere decir? Una sustancia será menos segura cuanto mayor sea la pendiente en la representación de dosis-respuesta. Bien, ¿qué significa que el índice de seguridad sea menor que 1? Significa que se están superponiendo la dosis tóxica y la terapéutica. Esto solamente va a ser válido en el tratamiento de patologías que tengan alta letalidad, ¿sí? ¿En qué momento se determina el índice de seguridad? ¿Sí? ¿Se determina en humanos o en otros animales? El índice de seguridad se determina en la fase preclínica, por tanto se usa como muestras animales. Acuérdense de las fases de farmacología, en la cual en esta fase preclínica lo ideal es obtener datos sobre la farmacodinamia, la farmacocinética y la toxicología del fármaco, ¿sí? Es correcto utilizar en el tratamiento antineoplásico fármacos con un índice de seguridad menor que 1. A ver, se trata lo escrito hasta el momento, mientras se continúe con el avance de drogas mucho más seguras. Por tanto, por ahora, aún así, aún se ha visto que hay un balance riesgo-beneficio favorable, lo mismo, lo que habíamos dicho. Solamente para patologías que tengan una letalidad tan alta es posible, que es principalmente patologías tumorales, es posible llegar a usar fármacos que tengan un índice de seguridad tan bajo que sea menor de 1, ¿sí? Hubiera respondido lo mismo si se tratase de un fármaco antihipertensivo. Bueno, es volver a repetir lo mismo. La idea es usarlo solamente en patologías de alta mortalidad, ¿sí? Porque lo que se quiere lograr con la quimioterapia antineoplásica es cambiar ese índice. Distinto pasa con los antihipertensivos, donde tengo la posibilidad de lograr un mayor beneficio con menores riesgos, sin necesidad de correr tantos riesgos, ¿sí?
¿Qué conclusiones para la práctica asistencial puede obtenerse de este ejercicio? Las enfermedades neoplásicas se deben tratar con la máxima dosis tolerable para producir el mayor porcentaje de muerte celular posible. El tratamiento debe realizarse de forma secuencial, en ciclos con fin de optimizar el resultado y a la vez también permitir la recuperación de los tejidos que son sanos. En general, se deben administrar 2 fármacos, la famosa poliquimioterapia, que actúen sobre diferentes dianas terapéuticas y sin toxicidad cruzada. De este modo trato de reducir el riesgo de toxicidad, aumento la eficacia sobre el tumor y disminuyen las posibilidades de que aparezcan resistencias. ¿Sí? Es muy importante tener en cuenta el tema de la fracción de crecimiento. A mayor masa celular corresponde una menor fracción de crecimiento, lo que implica que va a haber una menor susceptibilidad para los quimioterapéuticos. Por eso sería ideal que antes, para el uso de la quimioterapia, tratar de reducir la masa celular lo que más se pueda, ya sea a través de cirugías o radioterapia. Bien. Vamos con el siguiente caso clínico. Bien, vamos con el ejercicio 6, el ejercicio de las curvas. Se inyectó un antineoplásico, KJK, cualquiera, es un antineoplásico que es cinética dosis independiente por vía intravenosa de 3 técnicas distintas. Se inyectó una por bolo intravenoso en 3 minutos, otra por una infusión intravenosa en 60 minutos y otra por una infusión intravenosa en 6 horas. ¿De qué sirve saber que el antineoplásico tiene una dosis dependiente? Bien, la quimioterapia va a matar a las células cancerosas en cultivo según una cinética de primer orden o logarítmica. Esto es un poco de fármaco 1. Es decir, una dosis determinada mata una fracción constante de células, con independencia de la cantidad de células expuestas. Existe una relación dosis-respuesta propia de cada fármaco y del tipo del tumor, obviamente. Una de las consecuencias más importantes es que es improbable que con un solo ciclo de quimioterapia pueda resultar curativo. Por tanto, la quimioterapia deberá administrarse en múltiples ciclos repetidos para incrementar las posibilidades de curación. Y un poco lo que habíamos dicho, también al usar estos ciclos también permite dar un espacio para la recuperación de los tejidos que aún son sanos, ¿sí? Obviamente que una de las limitaciones de todo esto es la heterogeneidad tumoral, que hace que cada tipo celular tenga diferente sensibilidad y resistencia a los fármacos empleados. Bien. ¿Por qué algunos antineoplásicos necesitan ser inyectados en bolo para ser eficaces? Acá primero vamos a tener muy en cuenta que la vía de administración es determinante de la concentración de droga y de tiempo, de la exposición a niveles citotóxicos, tanto para la acción terapéutica que se quiere lograr, pero también a la citotoxicidad que genera a nivel sistémico. Entonces, es muy importante saber qué vía nos conviene y de qué forma conviene más, ¿sí? El bolo intravenoso, para que se den una idea, es una administración por vía parenteral, generalmente, en este caso intravenosa, a una velocidad rápida, pero dentro de todo controlada. En cambio, la infusión intravenosa continua, que faltó agregar la palabra continua ahí, es la administración en un periodo asignado que generalmente es mantenido. Por ejemplo, se mantiene durante 24 horas, ¿sí? Entonces, lo ideal es que si se ve que con los picos son necesarios para un óptimo efecto terapéutico, en este caso se prefiere la administración en bolo. ¿Por qué? Porque si yo mantengo la infusión intravenosa continua a velocidad suficiente para obtener picos, implicaría un gran aumento del área bajo la curva, llevándome a una toxicidad que es inaceptable, ¿sí? Si tenemos el caso de un fármaco que los valles son suficientes para obtener el efecto terapéutico deseado, la infusión intravenosa continua permitiría mantener esos niveles con menor cantidad de droga. Entonces habría menor riesgo de toxicidad. Bien. Ahora, si el efecto terapéutico depende del área bajo la curva, la infusión debe efectuarse a una velocidad tal que el área bajo la curva sea igual a la suma del área bajo la curva correspondiente a los sucesivos bolos.
En ese caso, la infusión intravenosa continua sería útil para evitar la toxicidad ligada al pico, ¿sí? Continua en un tiempo no tan largo, por así decirlo. Porque algunas drogas antineoplásicas necesitan ser inyectadas en bolo de infusión rápido para ser eficaces y porque algunas antineoplásicas presentan menor toxicidad si se infunden más lentamente. Bien, acá vamos un poco al tema. Ahora, si decido, esto va a depender mucho del fármaco que se requiera usar. En general, se pueden llegar a usar en bolos intermitentes y muy pocos en infusiones intravenosas continuas, ¿sí? Todo esto para evitar los picos y evitar la toxicidad. Ahora, esos bolos, ¿cómo los voy a usar? Si hago un bolo rápido o un bolo lento. Los picos séricos son mayores cuanto mayor sea la velocidad de inyección del bolo. Por tanto, los picos muy altos se van a asociar a mayor toxicidad sin aumento de la eficacia terapéutica. Por tanto, es mucho mejor usar los bolos lentos. Muchas veces se usa bajo la forma de infusión de corta duración, o sea, no es que lo inyecto de forma rápida, sino es una infusión más de corta. Y lo que sí hay que mantener es de forma intermitente, que eran los ciclos que hablábamos. Así también se da el espacio para recuperar a los tejidos que son sanos. Bien, pasamos al siguiente problema, que es la ciclofosfamida y los relajantes musculares periféricos, ¿sí? En este caso, se midieron las duraciones del efecto de tubocurarina y de succinilcolina en un mismo animal antes, que es la barra de control, y durante un tratamiento con ciclofosfamida. Bien, entonces teníamos la relación de la duración del efecto sobre lo que iba a variar al sumarle yo ciclofosfamida, ya sea a un ratón que venía siendo tratado con tubocurarina y a otro con succinilcolina. Bien, entonces vamos a ubicarnos un poco, vamos a primero hablar qué es la ciclofosfamida, lo habíamos visto, es un antineoplásico que hace parte del grupo de los alquilantes, ¿sí? De las mostasas nitrogenadas. Tenemos ahora los relajantes musculares, que si se acuerdan un poco de micro 1, tenemos los relajantes no despolarizantes y los despolarizantes. ¿Qué pasa? La tubocurarina es un no despolarizante que genera un bloqueo competitivo de los receptores de acetilcolina en la unión neuromuscular. En cambio, la succinilcolina es despolarizante porque se une al receptor para acetilcolina en la unión neuromuscular y despolariza la membrana abriendo los canales de la misma manera que la acetilcolina. Entonces ocurre primero una estimulación que después sigue de un bloqueo de la transmisión, ¿sí? ¿Por qué se hace bloqueo? Porque mantiene la apertura inicial de los canales de sodio, los cuales se cierran y no se reabren hasta que se termine de repolarizar. ¿Por qué es importante saber todo esto y acordarse un poco de fármaco 1? Porque el tema va a ser, volvemos a interacciones farmacológicas. La succinilcolina se metaboliza en el plasma a través de las pseudocolinesterazas. De ahí se va a hidrolizar rápidamente otro metabolito y después que también actúa como un bloqueador pero no despolarizante y después se va a eliminar. ¿Qué pasa? Si yo lo acompaño a este fármaco con ciclofosfamida, la ciclofosfamida tiene una acción inhibidora sobre las pseudocolinesterazas. ¿Qué va a pasar? Inhibo el metabolismo de la succinilcolina, por tanto aumento el tiempo de acción, por tanto aumento el efecto eh, de inhibición en la placa, ¿sí? ¿Cuál sería una complicación clínica? Este paciente puede llegar a ser una apnea prolongada, ¿sí? Por eso es muy importante tener en cuenta las interacciones farmacológicas. Bien. Vamos con el siguiente ejercicio, que es sobre la ifosfamida y el mesma, ¿sí? En un trabajo de investigación se comparó la incidencia de la hematuria en pacientes tratados con ifosfamida sola o con ifosfamida más mesma. Y los resultados fueron: se vio que los pacientes que se les administró ifosfamida sola, de todos, la hematuria fue un 25%. En cambio, los que se administró ifosfamida con mesna, la hematuria
fue 0%, no hubo pacientes con hematuria. Aquellos pacientes que se les administró ifosfamida sola tuvieron una microhematuria, un 65% de los pacientes, y los que se les administró ifosfamida y mesna, hubo un porcentaje de microhematuria en 25% de los pacientes. Bien, entonces, primero, ¿qué es la ifosfamida? Volvemos, es un agente alquilante bifuncional perteneciente al grupo de las mostasas nitrogenadas, hace parte del mismo grupo que la ciclofosfamida, ¿sí? Que sería la droga patrón. Ambos son profármacos. ¿Qué hacen? A través de la alquilación llevan a la degradación del ADN. ¿Qué es el mesna? El mesna es un compuesto quimioprotector rico en grupos de sulfidrilo que es utilizado para prevenir la cistitis hemorrágica. Acuérdense que habíamos hablado de la toxicidad limitante aguda, en este caso de lo que es la ciclofosfamida y la fosfamida, era la mielosupresión y la cistitis hemorrágica. ¿Qué pasa? ¿Cómo se produce la cistitis hemorrágica? Se da porque en la degradación de tanto la ciclofosfamida y la fosfamida se produce un metabolito que es la acroleína. Esta acroleína se va acumulando en la vejiga urinaria, ¿sí? Y eso es lo que va generando la toxicidad. Entonces, de acuerdo al enunciado, ¿qué efecto tuvo el mesna? El efecto neto del uso concomitante de mesna es la reducción de la incidencia tanto de macro como de microhematuria. Esto se debe a la unión del mesna con ese metabolito urotóxico, que es la acroleína, que es la responsable de esta cistitis. Bien, continuemos. ¿Interfiere el mesna con el efecto antitumoral? No interfiere porque el efecto antitumoral está dado principalmente por un metabolito de la mostasa, isofosfaramida, la cual es la que tiene la capacidad alquilante, ¿sí? La acroleína ya es un metabolito ya de eliminación, por eso no interfiere para nada el uso del mesna con el efecto antitumoral de la isofosfaramida. ¿Qué conclusiones para la práctica clínica puede obtenerse de este ejercicio? Que es de buena práctica clínica el uso concomitante de mesna, sobre todo cuando se va a usar la isofosfaramida, y para disminuir el riesgo de la toxicidad limitante, ¿sí? Y que es muy importante en estos pacientes mantenerlos bien hidratados, tanto pre como post quimioterapia. Bien. ¿Qué otra toxicidad tienen en común ambas drogas? La ototoxicidad, ¿sí? Y la neuropatía periférica. O sea, en cuanto a efectos adversos son bastante similares. De acuerdo a las anteriores respuestas, indiquen qué grupo de ratas se observó una mayor nefrotoxicidad y en cuál menor. Entonces, teníamos, obviamente, en cuál voy a lograr mayor nefrotoxicidad, en aquella que combiné el cisplastino con una aminoglucósida, que fue el grupo que se dio la cisplastino más gentamicina, y después, ya en orden descendente, el siguiente grupo con mayor nefrotoxicidad sería a la cual le damos cisplastino, hidratación y gentamicina, y por último el control. Y en cuál fue el de menor nefrotoxicidad, al cual fue en aquellos que hidraté de forma parenteral abundante, acompañado del cisplastino. ¿Qué conclusiones para la práctica puede obtenerse? Lo que habíamos hablado, un poco sobre el riesgo, la importancia de saber las interacciones farmacológicas y, como siempre, si el cisplastino o los compuestos de platino per se, uno de los mayores riesgos es la nefrotoxicidad, tener muy en cuenta el indicar la hidratación abundante durante la quimioterapia. Lo otro para agregar, sobre todo con el cisplastino y todos los compuestos de platino, es que de la mayoría de antineoplásicos, estos son los más emetizantes. Por eso, como habíamos hablado en los primeros ejercicios, es muy importante agregar profilaxis con potentes antieméticos, ¿sí? Como con inhibidores de la serotonina, como el ondansetron. Bien,
Entonces, indicar qué sentido tiene asociar el metotrexate con la leucovorina. La asociación de leucovorina con metotrexate es importante ya que es posible interrumpir los efectos tóxicos del metotrexate. Habíamos hablado que es la fármaco de rescate, ¿sí? Porque para determinar la dosis de leucovorina se monitorean los niveles séricos de metotrexate. Se monitorean los niveles séricos de metotrexate ya que la terapia de rescate debe instaurarse siempre que las concentraciones plasmáticas de metotrexate sean muy altas, durante más de 48 horas. A su vez, la dosis de leucovorina debe aumentarse en proporción a la concentración de metotrexate que se desea neutralizar, ¿sí? Para no inhibir totalmente el efecto antineoplásico. Bien, ¿tiene algún sentido asociar el 5-fluoracilo de la leucovorina? Sí tendría sentido porque el producto del metabolismo del 5-fluoracilo va a competir por el sitio catalítico del ácido urídico, o sea, prácticamente termina inhibiendo la timidilato sintetasa, ¿sí? Formando un complejo ternario, quedando esa enzima inactivada. En consecuencia, las células deplecionan este nucleótido indispensable, que es el ácido timidílico, indispensable para la síntesis de ADN. Por tanto, la adición de folato exógeno incrementa la formación del complejo e intensifica la respuesta del 5-fluoracilo. ¿Es correcto asociar metotrexate y 5-fluoracilo? Bien, es correcto, pero lo ideal es ver cuál se administra primero y cuál no, ¿sí? Se pueden administrar, pero habría que decidir en qué orden. Se vio que si se administra primero metotrexate y luego el 5-fluoracilo, se puede incrementar la actividad del 5-fluoracilo, ¿sí? O sea, se potencia, debido a que se facilita la transformación del 5-fluoracilo a su metabolito activo, ¿sí? Que es el que va a terminar inhibiendo la timidilato sintetasa. En cambio, si se realiza al revés, es decir, primero administro 5-fluoracilo y luego metotrexate, lo que se vio es que ahí es un antagonismo, porque al inhibirse la timidilato sintetasa, cesa de consumirse y de presionarse el depósito de folatos. Entonces queda así más disponible para la síntesis de purinas. ¿Qué conclusiones para la práctica puede obtenerse este ejercicio? Principalmente, en este caso es muy importante entender el tema de las rutas metabólicas y las asociaciones de los fármacos, que dependiendo cómo se realice me van a potenciar el efecto y además también me pueden llegar a disminuir las toxicidades. Bien, el ejercicio 11, vamos a hablar sobre la biodisponibilidad del metotrexate, en donde se midió la fracción biodisponible del metotrexate administrado por vía oral y se utilizaron a la vez varias dosis del antifolato, de este antifolato. ¿Por qué la dosis de metotrexate se expresa en miligramos por metro cuadrado? Porque de esta forma hablo sobre, expreso el volumen de distribución, hablando así sobre la superficie corporal total. ¿Qué es la fracción biodisponible? Es la fracción o el porcentaje de una dosis administrada de un fármaco que llega al flujo sanguíneo o a la circulación sistémica. ¿Cómo varía la fracción de biodisponibilidad respecto a la dosis de metotrexate? Lo que se ve prácticamente es que a medida que aumenta la dosis y el nivel, disminuye la velocidad de excreción renal, de modo que no se conserva una linealidad absoluta entre dosis y concentraciones plasmáticas. Bien, ¿por qué para el tratamiento de la artritis reumatoidea y de la psoriasis se prefiere la vía oral, mientras que para la mayoría de los tratamientos antineoplásicos se emplea el antifolato por vía parenteral? Para las patologías reumatológicas se prefiere la vía oral, aunque por esta vía el metotrexate tiene una disponibilidad más baja, pero se logra el efecto terapéutico que en las patologías reumatológicas es el efecto antiinflamatorio, ¿sí? Entonces puedo tener un efecto antiinflamatorio sin necesidad de usar altas dosis y por tanto evitando el tema de la toxicidad o disminuyendo el riesgo de la toxicidad.
La administración de metotrexate en pacientes embarazadas, ya sea por artritis reumatoidea o una tumoración maligna, ¿es adecuada? No. Es un teratógeno, ¿sí? No se le da a la paciente embarazada y obviamente en aquellos pacientes jóvenes, antes de iniciar cualquier tratamiento, ya sea por una patología reumatológica o realmente por una neoplasia, siempre hay que hablar del tema porque la paciente no se tiene que evitar el embarazo durante el tratamiento, ¿sí? Porque luego va a llegar el teratógeno. Acuérdense que eh, inhibe la síntesis de ADN. Bien, el ejercicio 12, vamos a hablar sobre las interacciones. Se midieron las concentraciones séricas de metotrexate libre 12 horas después de una administración en 3 condiciones. Lo mismo, se administró en el grupo 1, se administró metotrexate solo, en el grupo 2 administra metotrexate más penicilina y en el tercero metotrexate más ácido acetilsalicílico. Bien, las dos asociaciones en que se basa este ejercicio son una disquisición teórica o pueden ocurrir justificadamente en la práctica clínica. Pueden ocurrir perfectamente porque es un paciente que está en un tratamiento que lleva a la alteración de la respuesta inmune, por tanto es más proclive a las infecciones asociadas. Eh, Además, también el ácido acetilsalicílico para tratar lo que es el tema de la analgesia en pacientes, por ejemplo, con enfermedades reumáticas. ¿Qué interacciones se van a producir tanto con la penicilina como en el ácido acetilsalicílico? Es que los dos van a competir a nivel de la secreción tubular, a nivel renal, por tanto van a disminuir la excreción de metotrexate aumentando su toxicidad, ¿sí? Bien, en el caso del metotrexate más el ácido acetilsalicílico también compite a nivel de la secreción tubular de ácidos y además disminuye la unión a proteínas aumentando la fracción de droga libre. Bien. El ejercicio 13, vamos a hablar sobre el interferón alfa y la densidad de receptores. Se midió la densidad de receptores para interferón alfa antes de su administración por la vía habitual y luego cada 2 horas durante 5 días consecutivos. La dosis de interferón fue suficiente como para producir su efecto terapéutico. Bien, ¿qué células se pudieron haber utilizado para evaluar el efecto del interferón alfa? Los monocitos, macrófagos, principalmente también los linfocitos. ¿Qué vía de administración pudo haberse utilizado? El interferón alfa se administra por vía subcutánea o intramuscular como únicas vías de administración. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Esto es no solamente para el interferón alfa, sino también para otros interferones, es que actúan como citocinas reguladoras que aumentan o disminuyen la iniciación transcripcional de ciertos genes, generando eventos como la inducción de enzimas, inhibición de la proliferación celular, el aumento de la fagocitosis por macrófagos, incrementando la citotoxicidad específica por linfocitos T. Por tanto, el interferón alfa va a tener actividad, por ejemplo, antiviral, antiproliferativa, actividad inmunomoduladora y también actividad antitumoral. Sí, principalmente se usa, el interferón alfa es muy usado para el tratamiento de hepatitis B y C crónicas, para la tricoleucemia, para el tratamiento del melanoma. Bien. ¿Qué conclusiones se pueden tener de este ejercicio? El interferón alfa termina siendo un down regulation de los receptores, por tanto es importante tener en cuenta que los efectos adversos son dosis dependientes, ¿sí? ¿Qué hubiera sucedido con los efectos terapéuticos si se hubiera administrado una dosis mayor? Lo que se ve que con dosis suprafisiológicas de interferón se asocia a una toxicidad importante, incluyendo la inducción de autoinmunidad y de más de 30 enfermedades autoinmunes diferentes.
Bien, el ejercicio 15 habla sobre la ciclosporina, entonces sobre los niveles sanguíneos de ciclosporina. Primero, entonces vamos a ubicarnos de nuevo qué es la ciclosporina. Acá pasamos a todo un grupo nuevo de fármacos que son los inmunosupresores. Dentro de estos, uno de los más conocidos es la ciclosporina, que lo que hace tiene una actividad inhibitoria, inhibe la calcineurina, por tanto va a inhibir la respuesta inmune celular, inhibiendo también la proliferación de linfocitos TCD4. Es muy importante el uso de la ciclosporina, se usa sobre todo en pacientes trasplantados para evitar el rechazo de órganos, ¿sí? Ahora sí, tiene sentido medir niveles de ciclosporina en sangre total. ¿Y por qué? Sí tiene sentido porque se distribuye rápidamente y en general se mete dentro de las células sanguíneas, se acumula sobre todo en eritrocitos y glóbulos blancos, y se vio que la concentración sangre-plasma tiene una relación de 20:1. Es frecuente que un paciente tratado con ciclosporina necesite recibir rifampicina, eritromicina. ¿Y por qué? Lo mismo, estamos hablando de un fármaco inmunosupresor que altera primordialmente la respuesta de tipo celular. Entonces es común que el paciente intercurra con infecciones microbianas, sobre todo con patologías intracelulares o todo lo que con patologías que involucren microorganismos intracelulares, y todo aquello que al tener alterada la respuesta celular me inhibe la formación de un granuloma, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, vamos a ubicar de qué fármacos nos hablan. En el caso de la rifampicina lo habíamos visto como antituberculoso, en el ketoconazol como antimicótico y la eritromicina como antibacteriano, que es un macrólido y es de amplio espectro, ¿sí? De las 3 drogas mencionadas en la anterior pregunta, puede reemplazarse por otras, y cuáles no y por qué. Bien, acá va a ser muy importante el tema de las interacciones, ¿sí? La ciclosporina se metaboliza a través del CYP3A4 como la mayoría de fármacos, por tanto es muy importante tener en cuenta cuáles son los inductores y cuáles son los inhibidores de este CYP, ¿sí? La rifampicina actúa como un inductor, por tanto va a estimular el metabolismo de la ciclosporina, por tanto me va a disminuir la concentración plasmática de la ciclosporina. En este caso, puedo llegar a evaluar el usar otro tipo de antituberculosos como la isoniazida, la piracinamida, el etambutol o algunos de segunda línea, pero sí es muy necesario llegar a usar la rifampicina. Lo que se podría llegar a hacer es aumentar la dosis de ciclosporina, y una vez que se termina con el tratamiento de rifampicina se baja la dosis, ¿sí? Ahora, tenemos el caso del ketoconazol y la eritromicina, que justamente son inhibidores del CYP. Por tanto, inhiben el metabolismo de la ciclosporina, por tanto, aumentan la concentración plasmática de la ciclosporina, ¿sí? Ya vamos a ver cuál es el riesgo de aumentar tanto la concentración, el riesgo de una toxicidad. Entonces, en cuanto a la eritromicina, que ya habíamos visto que es un antibacteriano, hay opciones de usar otros antibacterianos como la cefalosporina, que por ahí no tienen este tema del metabolismo y no tienen este riesgo de la nefrotoxicidad. En cuanto a los antimicóticos, es bastante complicado y lo mismo, hay que tender a evaluar riesgo-beneficio según cómo esté el paciente, porque íbamos, lo que principalmente patologías que se va a tratar van a ser micosis sistémicas endémicas, eh, patologías oportunistas, ya sea aspergilosis, cándida, así, y el ketoconazol, hacer inhibidor, no sería el ideal, pero también nuestra otra opción sería la anfoterinicina B, que también es nefrotóxica, así que es un tema de riesgo-beneficio. Si no hay opción, es tratar de usarlo y tener un mayor control de la función renal del paciente. Bien. El ejercicio 16 continuamos con la ciclosporina y las interacciones farmacocinéticas. Entonces, ¿cuál es el efecto adverso más importante de la ciclosporina y qué es lo que estamos tratando de evitar? La nefrotoxicidad, ¿sí?
Se desconoce cuál es el mecanismo exacto de esta nefrotoxicidad, pero se cree que está vinculado a un efecto vasoconstrictor, así que por ahí se podría un poco usar una profilaxis con algún vasodilatador, ¿sí? Por ejemplo, con un IECA, por ejemplo. ¿Qué otras drogas pueden presentar este mismo efecto adverso? Bueno, tenemos de los antibacterianos, aminoglucósidos, vancomicina, el clotrimazol, perdón, la anfotericina B como antimicótico, que era lo que hablábamos hace un rato, que hay que evaluar riesgo-beneficio. Y como otros fármacos, ya habíamos nombrado el cisplatino, los bloqueantes antihistamínicos 2, del receptor 2, el melphalan y los AINES. ¿Qué sucede si se asocia alguna de estas drogas con la ciclosporina? Voy a potenciar el riesgo del efecto adverso. Ahora, vamos al ejercicio 17, que es la continuación con el tema de la ciclosporina, que como lo habíamos visto se usa bastante en trasplantados para evitar el rechazo del órgano. Y tenemos a un paciente trasplantado, tratado con ciclosporina, aciatoprina y prednisolona. Se le solicita un antibiograma a raíz de una infección, comprobándose que la bacteria aislada es sensible a gentamicina, ceftriaxona y ciprofloxacina. El gran dilema, ¿cuál de todas estas se puede usar y cuál no? Lo mismo, acá especifico un poco qué es la ciclosporina, ya lo hemos visto, el aciatoprina, que lo vimos un poco muy por encima, es un inmunosupresor también. Y vamos con las interacciones farmacológicas. Entonces, la gentamicina hace parte de los aminoglucósidos, como lo vimos en el punto de arriba, en el 16, queda descartado porque inhibe al CYP3/4, por tanto me lleva al mayor riesgo de la toxicidad renal. La ceftriaxona es uno de los que se podría llegar a usar en este caso, y la ciprofloxacina, que también lo vimos en la parte de antibióticos, hace parte del grupo de las quinolonas, queda descartado porque se vio que aumenta el riesgo de toxicidad sin modificar la farmacocinética. Es decir, aumenta el riesgo de la nefrotoxicidad, pero no tiene nada que ver con el tema del metabolismo del CYP. No se sabe muy bien por qué. Bien, esto sería todo en cuanto a esto. Acá al final les dejamos dos cuadros un poco de repaso de todo lo que son antineoplásicos, del tema antineoplásicos, los dividimos según la fase en la que actúan, los que son cicloespecíficos y los que no son cicloespecíficos, y muy importante a tener en cuenta son las toxicidades limitantes para cada uno y los efectos adversos, cuáles tienen alguna droga rescate y sobre todo cómo voy a controlar a ese paciente, que un poco ya conociendo los efectos adversos yo ya sé qué tipo de control o qué tipo de laboratorio le tengo que pedir al paciente. Y estas serían las drogas no cicloespecíficas, que sería lo mismo. Bien, hasta acá sería todo el trabajo práctico número 9. Así se termina la rotación, la segunda rotación. Cualquier duda que tengan, lo pueden consultar en los foros.